Bueno, y ya nos metemos en la primera entrevista. Los invitamos a conectarse a FM Fénix. Así lo ven a Mauro Gabriele, ¿sí? Referente de Colina, Buenos Aires, en San Fernando, dirigente del kirchnerismo. Dijimos, hoy vamos a hablar con dos tipos que tienen futuro en el peronismo, que tienen futuro en el kirchnerismo en la región, con dos dirigentes que posiblemente le preguntamos modelo de país y piensan muy parecidos, pero que uno está con Axel y otro está con Cristina, ¿sí? Bueno, Mauro, vos estás con Axel. Yo estoy con Axel. ¿Cómo andás, Ariel? Bien, vos. Mariana, ¿cómo va? ¿Cómo vivieron la decisión de ayer? ¿Era algo esperado? ¿No? Contame cómo lo vivió desde la militancia y desde los dirigentes que están junto con Axel en la provincia. Bien, en principio sí, ayer cuando se conoce la noticia de la conferencia de prensa, entendíamos un poco que lo que iba a pasar era lo que pasó, eso, el adelantamiento de las elecciones, de fijar una fecha, de desdoblar. De alguna manera, digo, nosotros, que también eso, vos lo mencionaste, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, nosotros ya teníamos el dato y esto se sabía, que la elección en un mismo día no se iba a poder hacer, bien, que fue lo que explicó ayer Axel, digo, como que me parece también importante como recalcarlo, decirlo. Yo recién le contaba a Mariano fuera de aire, ayer fue mi cumpleaños y estábamos con mi familia, estaba mi tía, ponele, estábamos viendo la conferencia, los obligué a ver la conferencia de prensa. Y después me pidió, después de que Axel habló, me pidió que le explicara. O sea, que realmente no entiende o no sabe o todavía no estaba enterada de que la elección de qué manera se iba a hacer, está bien que no estaba definido, pero que era esto, de la concurrencia o de la no concurrencia, de desdoblar o no de desdoblar. Entonces, de alguna manera, esto es lo que Axel dijo en una parte del discurso o de la conferencia, que es, la elección no se puede hacer en un día, eso va a traer aparejado que vote, o sea, se queden al menos 100 personas por mesa fuera de la votación, lo cual eso iba a ser un problema y eso hace una necesidad técnica, puramente técnica, de decir, bueno, hay que desdoblar las elecciones. Las elecciones no se pueden hacer. Lo que por ahí, eso digo, todavía, no sé si todavía se llega a mesurar es, digo, en un día solo se iban a hacer dos elecciones, o se estaba planteando hacer dos elecciones, la elección provincial para los cargos provinciales y la elección nacional, que eso implicaba 2 cuartos oscuros, 2 mesas y 2 sistemas de votación distintos, lo cual para nosotros es sumamente entendible y es lo que de alguna manera decíamos, acompañábamos la decisión de Axel de desdoblar las elecciones. Bien. Algo trajiste con el ejemplo de tu tía de que no entendía, algo que fue recurrente cada vez que me tocó todo este tiempo. Podemos decir, hoy lo charlábamos también hace un ratito, casi desde mediados del 2023, donde empiezan las tensiones entre el kirchnerismo más duro, ¿no? Los sectores más cercanos a Cristina, a Máximo Kirchner y Axel Kicillof, que desde la militancia no se entiende. No es que no se entiende el cronograma electoral, sino no se entiende qué están discutiendo. No se entiende por qué se pelean. A veces me pasa, tengo una kirchnerista en casa, me dice, no entiendo por qué se pelean. Digamos, ¿no? ¿Por qué se pelean? Bueno, es buena pregunta. O sea, como... Digo, no se entiende y se entiende. Digo, como lo que pasa es que uno no quiere. Es como, no sé, cuando tu papá se pelean. ¿Viste? Sí. No querés que se peleen. Bien. Digo, pero vos entendés que hay cosas que están mal, que hay cosas que dicen cada una de las partes que de última son atendibles, que hay que llegar a un consenso. Yo lo que hablo siempre con mis compañeros es, Milei puso una bomba en términos de decir, hizo volar como el sistema político por los aires. Y eso puso en tensión un montón de decisiones, no sé, como de seguridades que teníamos. Cuando decís esa bomba es por la presencia de Libertad Avanza o por la boleta única que escinde la... No, eso es parte de lo que después hizo Milei. Bien, digo, bien. Que también en términos electorales, haber fijado boleta única papel en Nación, bueno, nada, hizo que... Ya te separa la elección nacional. Exactamente, digo, y fue lo que trajo aparejado esta discusión. Vos me estabas preguntando por una discusión más originaria, digo, no, hizo volar el sistema político en términos de qué pensamos de los políticos, qué creemos que deben hacer los políticos, la casta, etcétera, etcétera, digo, para resumirlo. Entonces ahí se empezó a discutir, bueno, nada, como hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, quiénes son nuestros referentes, quiénes nos representan de mejor manera, porque también mucho de lo que hoy se está pidiendo es una representación, digo, porque se habla mucho de esto de que los políticos no te representan, las figuras políticas no están. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos al gobernador, digo, que es un gobernador que ganó 2 veces la elección, que es el gobernador peronista, que gana con más del 40% las elecciones, y bueno, y es el referente que hoy claramente, digo,
Digo, se postula para hacer frente, se postula en términos de que se divisa claramente como para hacerle frente a Milei, al gobierno de Milei, en lo que puede ser la carrera por la sucesión presidencial. Digo, entonces, de alguna manera, bueno, las discusiones empiezan ahí. Digo, ¿por qué nos peleamos? Bueno, porque a veces hay que discutir cosas. Mismo el año pasado yo me acuerdo que decían, no tenemos que pelear. No estamos peleando, pero hay cosas que las tenemos que discutir. Si no las discutimos, llegamos al último año, meses antes de los cierres, y bueno, y empiezan a, bueno, ponemos algún candidato, pero no tiene cerrado, digamos, el armado electoral. Llegamos con acuerdos que, bueno, esto es lo que hablamos, no sé, que el gobierno de Alberto, el loteo de los cargos, etcétera. Bueno, eso ya, bueno, de alguna manera Axel lo dijo, por eso digo que también a veces, no, que Axel no va al fondo, no dice, Axel viene diciendo de manera muy tranquila, digamos, que es lo que él piensa, cuál cree que es el camino que hay que recorrer y de qué manera él quiere construirlo. Bueno, yo creo que eso se empezó a dar, desde, como vos decías, desde el 2023 en adelante. Y bueno, y ahí estamos de alguna manera construyendo eso. Bien, a ver, porque vuelvo al no entendimiento. Sí. No entendimiento que uno entiende que se están discutiendo muchas cosas a la vez, ¿no? Como una cebolla. Quizás la capa más de afuera era el cronograma, digamos, y una cuestión logística. ¿Conviene hacerlo el mismo día? ¿No conviene hacerlo el mismo día? Otra capa puede ser, digamos, ¿no? ¿Qué intereses favorezco si yo hago jugar a los intendentes que tienen mucho poder territorial en el mismo momento que una discusión nacional? Otra capa puede ser cuál es la mejor manera, que también estuvo sobre la mesa en la discusión pública, cuál es la mejor manera de discutir con Milei, digamos, ¿no? Parece que hay una concordancia de decir, bueno, tenemos que construir un frente opositor a Milei. Bueno, ¿cuál es la mejor manera? Discutiendo la provincia de Buenos Aires, discutiendo cada municipio. El kirchnerismo un poco le bajaba el precio a eso, digamos, ¿no? Como en esa capa de la cebolla de discusión nacional, discusión provincial, me acaba de decir, bueno, no se podía juntos. Y hay otras discusiones, digamos, ¿no? También, digamos, no se podía justo logísticamente, era un quilombo hacer las dos. Ahora, en la capa de la cebolla ¿cuál es la mejor discusión frente a los para unificar a los que están en la vereda de enfrente de este gobierno? Discutir lo provincial, discutir lo municipal, discutir lo nacional. ¿Hay algún temor de que la discusión nacional, que el gobierno llegue mejor parado y que eso complique la situación territorial? En esa discusión, si lo provincial, lo municipal y lo nacional, ¿qué es lo que ves? Entiendo. Yo creo que cuando discutimos lo provincial, sí, y como te decía, con la figura de Axel Kicillof como el gobernador, etcétera, digo, lo que estamos discutiendo es lo nacional, como lo que se está haciendo es discutir lo nacional. Uh-huh. Axel es el que fue más atacado por Milei, digamos, en este último tiempo, y la provincia de Buenos Aires. Y hay muchos compañeros que con razón han dicho, defender la provincia de Buenos Aires hoy es defender, digamos, el proyecto nacional. Entonces, de alguna manera, se está construyendo y se está caminando hacia eso. Por ahí, una de las cosas que podemos pensar es cómo se construye ese proyecto nacional, o desde cuándo o cómo. Digamos, porque el qué lo tenemos claro, digamos. Digamos que es eso, tenemos que llegar todos juntos, tenemos que llegar en unidad y tenemos que hacerle frente al gobierno de Milei. Ahora, el tema es cómo, y eso es un poco lo que se está discutiendo. Yo a veces, también hablando con mis compañeros, lo que digo, bueno, por ahí lo que se está discutiendo es si ese proyecto lo empezamos a construir de abajo hacia arriba y ya no de arriba hacia abajo. Porque el de arriba hacia abajo no nos funcionó. Digo, ya nos pasó, nos ha pasado. Digo, tenemos la experiencia. Profundizame, haceme doble clic ahí. ¿Qué es el de arriba hacia abajo? Bueno, esto, candidatos puestos de alguna manera a dedo, uh-huh, digo, como mismo hasta con pocos acuerdos, uh-huh, candidatos que no tienen eso, como no tienen después alrededor una estructura política que lo sustente, digamos, como de alguna manera, candidatos puestos, pero que después en la gestión no pueden gestionar. Digo, eso fue un poco lo que viene transitando el peronismo. Entonces, también cuando se nos habla de autocrítica, bueno, también lo estamos haciendo de alguna manera. Axel lo dijo en el acto anterior, cuando fue en el Teatro Argentino, hizo algo de autocrítica en ese sentido. Retoma el guante del gobierno de Alberto Fernández y dice, esto no puede volver a ser así. Y por eso él plantea que, bueno, que también de alguna manera cuando, no sé, porque a veces se habla como que tiene que ver con los cierres de las listas, de los cargos, etcétera. No, lo que estamos discutiendo es cómo va a ser esa construcción, cómo empieza, desde dónde empieza. Bueno, y empieza de abajo hacia arriba para que cuando lleguemos a ese proyecto nacional, bueno, eso esté cohesionado, hayamos tenido las discusiones que teníamos que tener y que por eso construyamos el proyecto. Me quedó claro que es de arriba hacia abajo. Bien. Ahora no me queda claro
¿Cómo van a definir esas decisiones que ya no serían más de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si no hay paso, por ejemplo? Porque, bueno, o las decisiones se toman en una mesa o se vota, digamos, ¿no? Los liderazgos, digo, no hay mucha. Después hay mesas más colegiadas, podemos discutir cuántos están adentro de esa mesa o no, pero se toman en una mesa medianamente acordado, a dedo, para los que están afuera van a decir a dedo, los que están adentro van a decir acordado, o se vota, digamos, ¿no? Sí. ¿Ven un escenario de discusión de este liderazgo en una votación? Porque en principio están intentando, para no votar 3 veces, que no haya paso. Están fijadas en principio para mayo. Sí, para mayo. Las paso. Pero está la decisión de, por lo menos el gobernador tiene intención en julio, perdón, el 13 de julio. En mayo son los cierres de lista. Bien. Tiene intención de que no se vote, me parece razonablemente, porque si no sería la provincia de Buenos Aires votaría 3 veces. ¿Cómo sería esa discusión de abajo para arriba? Vamos, ¿no? Bueno, las discusiones igual están planteadas. Sí. Digo, nosotros los militantes políticos, los que estamos dentro del espacio, venimos discutiendo, digamos, y hay espacios donde las cosas se dirimen y después a la vez hay representantes que van llevando esa discusión en distintos ámbitos. En principio es tratar de que eso sea en unidad para que no tengamos que dirimir una paso. Yo creo que una paso en este momento no sería lo mejor. En términos también, pensando a nivel municipal, me parece que no. Igual hay compañeros al lado mío que están en la mesa de Axel que por ahí creen que lo mejor es dirimir esto en una paso. A términos personales ahí, para mí no es lo mejor. Pero las discusiones están, los ámbitos existen. Y creo que también está abierta está abierto que se defina que haya una paso, y ahí claramente vamos a tener que, discutir. Desde el principio está, la mesa de decisión, que esté Axel, que no estaba, que estén los intendentes, que no estaban. Por supuesto, ¿no? Exactamente, sí. No, y Axel por eso, viene estando, claro. Y negar lo que está planteando el gobernador. También eso, si estamos negando. ¿Quién va a manejar la estrategia en la provincia de Buenos Aires, la estrategia electoral, la estrategia política, si no es el gobernador? Bueno, ahí hay algo que también tenemos que revisar, porque de alguna manera, si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos socavándolo al propio gobernador en su propia provincia. La verdad que es una locura. Che, quería decir algo más, porque mencionaste a Milei en un momento. Sí. Yo creo que Milei está mal. Yo creo que no va a ser una buena elección. En el medio término, y la verdad que veo como un derrotero como el de Macri. Hoy lo veo es más, saco una foto y me es prácticamente igual al gobierno de Macri, yendo a buscar plata al fondo, con un modelo económico que no rinde o no va para ningún lado. Y que políticamente se cae y hacia el final fracasa. Traje a Milei porque en parte de la discusión se escuchaba, ¿conviene que sea antes? O que por eso. En un principio cuando parecía que estaba bien, en febrero, y conviene que sea antes porque si no baja la inflación, o conviene que sea después porque se está complicando, y si es en noviembre, escuché en las últimas semanas, entiendo. Si es en noviembre por ahí llega peor. Había como también alguna especulación, por lo menos de los que opinaban de afuera, ¿no? O sea, dentro de esa mesa pocos saben qué variables se estaban discutiendo. Pero la militancia, los dirigentes, las segundas líneas traían el tema también de cómo llega el gobierno, qué conviene, que sea septiembre, que sea octubre, que sea noviembre. Eso jugaba, la temporalidad jugaba. Entiendo, y a lo que voy yo también es eso, que de alguna manera el triunfo en la provincia, no va a aplacar o no va a hacer que merme como el trabajo que se va a hacer para mismo, se comprometió el gobernador también de eso, de militar como de militar lo nacional, como hacer las 2 elecciones, y yo creo que eso van a ser golpe tras golpe que van a caer ante el gobierno de Milei, y que aparte, esto está pasando en la calle. Vos hablas con un vecino, hablas con una vecina, y está mal, no llega a fin de mes, no come vidrio, la gente no come vidrio. Entonces, si lo único que tenía como capital era tener ordenada la economía y hoy no la tiene, esto ya sabemos el derrotero que tiene, salvo que, hagan un rulo en el aire y la cosa cambie. Hoy a la foto de hoy, nosotros tenemos todo para crecer, tenemos un candidato en términos de que tenemos una esperanza, alguien con quien proyectar la posibilidad de ganarle a Milei en el 2027, que es con Axel, y hacia ahí estamos caminando. Voy a otra capa de la cebolla, ¿no? Discutimos, en la discusión estaba el cronograma, estaba cuál era la mejor estrategia para acercarse a Milei.
en la discusión también está el liderazgo. Está si Cristina es pasado, es futuro, ¿no? Se discutió mucho si Axel conjugaba los verbos vinculados a Cristina en pasado, en futuro. La figura de Axel como candidato en el 27, la figura de Axel debajo de Cristina con el temor que sea otro Alberto, ¿no? Un fantasma que aparece ahí dando vuelta muy claro como lo que no, después de estos 4 años de Alberto Fernández. ¿Cómo ves esa discusión por el liderazgo? Y también el mecanismo de toma de decisiones, ¿no? Hay sectores que te meto 2 condimentos más para soltar. Sectores muy críticos de la relación Máximo-Massa, donde se cocinaron muchas de las decisiones que tuvieron que ver con el espacio en los últimos años. Y por otro lado, sectores que vienen discutiendo desde el 2013 el liderazgo de Cristina, que hoy están con Axel, digamos, ¿no? Que quizás lo novedoso no es la discusión sobre el liderazgo de Cristina, sino que la haga alguien del riñón del kirchnerismo, ¿no? Hay sectores que vienen de esto, desde la ruptura de Massa en el 2013, Randazzo, siempre hubo quien discutió encabezó un sector que discutiera la figura de Cristina. ¿Cómo está esa discusión de la vigencia de Cristina, del protagonismo de Kicillof, el fantasma de otro Alberto Fernández? Digo, ¿cómo ves ese debate? Que me parece que es lo que está de fondo. No, total. Y me sirve por ahí también para completar la pregunta que me hacías. En torno a el no entender nada, digamos, porque no se entiende nada. Pues están todas esas capas metidas. ¿Qué nos pasa a la mayoría de los militantes? A los militantes, los que adhieren eso, que están de la vereda de enfrente, vos lo dijiste bien, los que están de la vereda de enfrente de Milei, como hubiesen esperado que Cristina de alguna manera le dijera a Axel, ahora es tu momento, vamos que yo te acompaño. Yo creo que lo que no se entiende es eso. Axel es eso, es del riñón del kirchnerismo, no es Alberto, no es Scioli, no es Massa, es del riñón del kirchnerismo, surge, como ministro de Economía de Cristina, no hace falta que redunde sobre eso. Y de alguna manera, como no pasa eso de que Cristina habilite la posibilidad de que Axel sea el próximo candidato. Que aparte lo que yo digo es, Axel como reúne como no solo las cualidades, sino que si uno piensa en el voto kirchnerista, cuando hablan del voto de Cristina, yo creo que el voto de Cristina, Axel lo tiene. ¿Quién vota a Cristina y no vota a Axel? La verdad, yo no lo entiendo eso. Entonces, ahí hay algo que no se entiende. Para mí eso es clave. Creo que lo hemos hablado alguna vez. Hoy me pasa a mí, la escucho a Cristina hablar la otra vuelta en el Congreso de Educación. Como hay cosas de las que yo me quedo pensando, a mí me conduce ideológicamente Cristina, como la escucho y es una estadista que tiene una mirada hacia adelante que es súper importante, súper valiosa y nadie la está negando. Aparte, yo creo que eso, desde la gobernación, desde los espacios que no son la Cámpora o el Frente Renovador, nadie está negando la mirada de Cristina, el rol que tiene Cristina, etcétera, etcétera. Lo que estamos discutiendo es la estrategia política, de vuelta, el cómo vamos a llegar y quiénes son los que mejor nos van a representar. Es más, yo creo que, por un lado, hoy la gente te está diciendo, Cristina, yo te adoro, sos la mejor, pero hoy el candidato es Axel. Hoy necesitamos que sea Axel. Mismo lo sabemos también. Lo quisiéramos intentar con Cristina a veces. Pero por ahí a veces, mismo está esta frase que se ha dicho, con Cristina no alcanza, quizás. Bueno, yo no sé si alcanza o no alcanza. Lo que necesitamos es ampliar a todos los sectores, generar un gran frente y poder avanzar. Y Axel yo creo que es el mejor que representa todo, que representa el peronismo, representa el kirchnerismo y de alguna manera, también es eso lo que se discute un poco. Bueno, vamos acercándonos al cierre de la entrevista. Mauro, te agradezco la presencia. Contame cómo ves el escenario de aquí ahora, de aquí en adelante, ¿no? En principio, vamos a suponer que en estos días se caen las PASO, que me parecería lo más lógico. ¿Hay un escenario en que lleguen con 2 espacios políticos diferentes a las elecciones o que lleguen juntos? Se está hablando de Cristina candidata a diputada provincial o a senadora provincial en la tercera sección electoral. ¿Ves una confrontación? ¿La ves a Cristina candidata? ¿Crees que va a haber esta discusión saldada imponiéndose un espacio, que va a haber otros puentes de diálogo, quizás lugares no sé, digo lo que en algún off me decía un intendente, y quizás
lugares en el gabinete, ¿no? Otra discusión de cargos. Digo, ¿cómo ves esto que falta ahora para llegar a septiembre? No, 60 días antes va a ser un cierre de listas, digamos, ¿no? Tal cual. En principio, yo quiero decir que para mí Axel no rompió ayer, viste que eso, el titular de Clarín tenemos Clarina de arriba de la mesa. Rompe con Cristina. Sí, no, pero lo dijeron no periodistas Clarín. hoy, digo, un montón de periodistas. La intendenta de Quilmes. Exacto, digo, como Mayra lo que se está Mendoza. planteando es que Axel rompió con Cristina o rompió, se cortó solo, dijeron. Yo creo que eso no. Unilateral. Axel, exactamente. Axel viene planteando, ha habido tiro y afloje de los dos lados para no estirar del acuerdo, pero digo, ha habido tiro y afloje de los dos lados. Yo creo que ahora lo que hay que hacer, y que ya lo han dicho tanto el ministro de Gobierno como el gobernador, es, bueno, hay que trabajar, seguimos trabajando para llegar a un espacio donde estemos todos juntos, o sea, por la unidad. Digo, y ahora hay que redoblar los esfuerzos en ese sentido. Digo, como, bueno, esperemos que se dé de esa manera. Yo creería que tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de entendimiento. Que bueno, que el entendimiento no es o te sometés o si no sos un traidor. El entendimiento es vos pones parte de lo tuyo, yo pongo parte de lo mío y entre todos conformamos algo. Hoy el Frente Renovador tuvo declaraciones en ese sentido. Sí, ¿no? que está claro. Sí. Digo, y me parece que el Frente Renovador está teniendo ese rol también de alguna manera de, bueno, ser puente por ahí entre dos posiciones, no sé, digo como... pero es eso, digo, como me parece que ahora hay que redoblar los esfuerzos, que tenemos que llegar, el Frente Renovador lo está diciendo, tenemos que, sea lo que sea, tenemos que llegar juntos. Yo creo lo mismo y creo que bueno que todos los militantes, los compañeros y los que estén de un lado y del otro tenemos que poder llegar. Es más, yo con los compañeros, no sé, compañeros de la Cámpora a nivel local, tengo diálogo, hablamos, tenemos nuestras discusiones por la superestructura quizá, pero digo, en términos... hacemos síntesis enseguida, digo. Entonces, bueno, es eso por lo que tenemos que trabajar y caminar hacia ahí. Es claro, por eso trajimos amor. A ver, hay muchos dirigentes, como decía, que están junto al gobernador, pero vienen de esas huestes que si pudieran matar a Cristina en términos políticos, vamos, ¿no? Perdón, quizá la metáfora no era más feliz después de los hechos que sucedieron, lo harían, digamos, ¿no? Que hace rato que están queriendo... No, hay otros dirigentes. Por eso claro, me parece que vos sos un referente del kirchnerismo, alguien que quiere a Cristina adentro, que se siente identificado con eso, que no viene discutiendo desde el 2013 la figura de Cristina, digamos, ¿no? Y que desde ese lugar acompañan a Axel Kicillof. Claro, el kirchnerismo también ve que dentro de ese colectivo hay mucha otra cosa también, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Mauro, te agradecemos. No, muchas gracias. Vamos a un corte musical y vamos a escuchar la otra campana de esta interna también con otro dirigente joven, concejal de San Isidro, Marcos Díaz, de sectores que están acompañando a Cristina, que seguramente de vuelta los escuchan, los ven afuera, los escuchan hablar con un vecino y van a proyectar un país muy, muy parecido. Van a hablar de Cristina en los mismos términos, posiblemente no de Kicillof, hoy al menos. Gracias, Mauro. Gracias, Ariel. Bueno, vamos a una cortina musical y ya volvemos.